Que Dios les bendiga a todos ustedes. Nuevamente estamos juntos a través de este video. Buscamos la comunión, la armonía y el respaldo entre unos y otros en oración. Continuemos juntos porque una vez que Dios nos ha puesto juntos para permanecer en comunión, empieza aquí en la tierra, en nuestra jornada terrenal, pero continúa eternamente. Estemos en comunión, en el sentido de orar unos por otros y mientras más dependa de nosotros estar en comunión unos con otros. Hoy, este día, yo les invito a ustedes a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, entre los versículos del 23 al 29. El Evangelio de Juan, entre los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que concluye con el 17 en su oración sacerdotal, en su oración de intercesión por sus seguidores. Jesús el Cristo, desde el capítulo 13, les da el discurso de despedida. Y en esta conversación entre Jesús y los discípulos, Jesús les habla de las cosas que han de venir. Y esto, en esencia, es el fundamento para nuestros dos videos anteriores. Si ustedes han seguido nuestros videos y ustedes han visto los videos de dos anteriores, se darán cuenta que uno era sobre Apocalipsis 21 y el otro sobre Apocalipsis 22. El asunto es que para el libro de Apocalipsis, siendo Juan, el apóstol Juan, al que se le atribuye este libro, el que se recostó en el pecho del Señor en la última cena, escuchó de cerca las palabras de Jesús y por lo tanto se entiende que el fundamento, la raíz, la fuente, digamos, para el libro de Apocalipsis es el discurso de despedida del Evangelio de Juan, entre el capítulo 13 y el capítulo 17, y naturalmente después de esta reunión en el aposento alto, donde también ellos recibieron el Espíritu Santo, 50 días después, una vez que Jesús les ha entregado toda esa información, ha derramado su corazón en lo más íntimo entre los discípulos y Jesús, salen de ahí para él a ser aprendido en el huerto de Getsemaní. Leamos pues el capítulo 14, versículos del 22, aun cuando ahí dice del 23, leamos desde el versículo 22 para poner un contexto a los siguientes versículos, hasta el versículo 29. Leamos juntos. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió Jesús y le dijo, y de ahí todos los versículos hasta el versículo 29 vienen a ser, en esencia, la respuesta a Judas, no el Iscariote. Veamos el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él o ella, en ese sentido. Este versículo se conecta con el versículo 2 del capítulo 14, donde él habla de las moradas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque de este capítulo se ha hecho el entendimiento de las moradas celestiales, de mi morada celestial en los cielos. Pero en esencia está fuera del contexto si no lo entendemos como las moradas celestiales. Aquí Jesús ya les ha dicho, a donde voy yo no podréis venir. Él iba hacia el
la prueba máxima de su fidelidad a Dios, que era la cruz del Calvario. Iba a la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice en la cruz consumado es, Él ha terminado esa obra de la que Él habla aquí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto es una de las suposiciones que queremos nosotros ver detenidamente, porque el texto de hoy remueve suposiciones que se nos han impuesto en cuanto a nuestra relación con Dios. Leamos el versículo 24. Ahora, del versículo 23 y 24 son dos polos opuestos: los que aman y los que no aman. Veamos el versículo 24. El que no me ama, el que todavía tiene su vida centrada en sí mismo, busca su propio interés y remueve a Dios del cuadro y el contexto de sus prioridades. El que no me ama, digamos, no guarda mis palabras. Versículo 24. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es el mensaje que Jesús le entrega a los discípulos directamente de lo eterno, del Ser Supremo, del Dios Creador de todo lo que existe. Versículo 26. Aquí les empieza a hablar de quién vendrá. Versículo 25, perdón. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí empieza: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otras palabras, no os afanéis por las cosas por venir. No tratad de tener una idea y aferrarnos a ella, sino que estemos en paz, porque Dios se encargará de todo. Versículo 28. Y habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ven ustedes lo que dice: voy y vengo a vosotros. Esto está atado al versículo 2, también con el versículo 23. Voy pues a preparar lugar para vosotros, hablando de las moradas, que es en sí el ser humano. Esa es: voy a preparar lugar, regreso a habitar entre vosotros. Entonces, el versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Cuál es el propósito de todo lo que ha dicho Jesús en estos versículos? Para que cuando suceda, creáis. En una ocasión allá en el Evangelio de Juan se le preguntó a Jesús: ¿qué necesitamos hacer para redimir, para entrar al reino de los cielos? Jesús les dijo: creed en el que fue enviado. Y en este caso, eso se conecta al versículo 24, la parte final, sino que las palabras que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Leamos, reflexionamos en esto y mantengan sus Biblias abiertas en el capítulo 14 de Juan. El texto de hoy remueve suposiciones tradicionales a través del tiempo que muchas veces se han vuelto en doctrina, impuestas sobre nuestra relación con Dios, y plantea nuevas preguntas. Jesús se niega a encajar perfectamente dentro de los límites de las fórmulas históricas eclesiásticas. Y da testimonio aquí, en esta narración de Juan 14, Jesús da testimonio por sus palabras de un poderoso encuentro aún no concluido, aún no realizado totalmente con Dios, que reta más allá de los límites de cualquier lenguaje terrenal. Los estragos en entender las distracciones sobre el mensaje bíblico
Los estragos en comprender la totalidad de lo que Dios ha dicho es un proceso para el ser humano, inclusive desde el texto de Génesis. Si ustedes recordarán las discusiones que se levantó entre Eva y la serpiente, con que Dios os dijo que no probéis de ningún árbol de este lugar, y ya le cambió lo que Dios dijo, y Eva le dice, no, eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo que no podemos probar del árbol que está en el centro del huerto, del árbol del bien y del mal. Ah, pero es porque Dios no quiere que sean ustedes igual a Dios. Eva, Adán, empiezan a pensar, bueno, ¿que acaso no somos lo suficiente buenos o lo suficiente capacitados para recibir toda la deidad, para estar en plena comunión, más profunda comunión? Y fueron y probaron del bien, y desde entonces estamos todos nosotros en las luchas entre el bien y el mal. Ahora, los primeros siglos después de la crucifixión, la ascensión, la resurrección, la ascensión de Jesús de Nazaret el Cristo, fue un tiempo de estragos en el entendimiento de la divinidad. Y eso es exactamente lo mismo que sucede desde el huerto y a través de los tiempos. Los intérpretes antiguos lucharon con lo que significaba para Jesús decir que Dios, como su Padre, era mayor que Él. Sobre todo cuando a través de los primeros siglos se empiezan a crear, sobre todo, entendimientos de la Trinidad. Aquí aparece, obviamente, en una manera sutil. Jesús habla de Él como el Hijo, habla del Espíritu Santo, habla del Padre. Tres diferentes acciones de un solo Dios. Y entonces se empieza a tratar de entender esto de una manera tal que se crea la doctrina de la Trinidad. Y las palabras de Jesús en el versículo 28, al final, el Padre mayor es que yo, parece levantar un reto e ir en contra de la enseñanza trinitaria, que en esencia insistía en tres personas coiguales, tres personas, un solo Dios. Y luchando en el siglo IV, 400 años, digamos, casi 400 años después de el evento de Jesús, su resurrección y ascensión, y luchaban entre cristianos mismos, unos que abrazaron totalmente la doctrina de la Trinidad y otros cristianos que no aceptaban la doctrina del Cristo como divina. Ellos lo promovían de acuerdo a un entendimiento más judío, más hebreo, porque ahí es donde esa es la cuna del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Mesías. Basilio el Grande fue un gran orador, se le conoce como el orador de la exposición de oro, como por decir, impactante, muy, digamos, muy inteligente, muy sabio en presentar sus exposiciones. Él estaba muy preocupado de que la grandeza del Padre se entendiera solo como una comparación con otros seres con la misma sustancia. Porque en un principio, a pesar de que se trataba de entender un poco más qué es lo que Jesús dijo en estos evangelios, sobre todo en Juan, ellos empezaron a crear esta idea de la Trinidad. Y él, sobre todo, le preocupaba que no se infiriera que Jesús, el Hijo, era de una sustancia esencial diferente a la del Padre. Y nosotros hemos, en otros videos, hablado de qué significa el Emmanuel con nosotros en Cristo Jesús.
Christos, es la unción de Dios. Es la unción, la sabiduría de Dios, que todo obra por su Espíritu. Porque en esencia el pensamiento hebreo es que hay solamente un solo Dios. En el judaísmo es un solo Dios, y para cualquier ser terrenal decir que es igual a Dios es una gran blasfema. Y eso es lo que Juan nos trata de explicar en la segunda parte después de la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6 de Juan. De modo que para Basilio era muy importante que se entendiera esto correctamente. Después, en el siglo VII, ya entre los años de 670-75, en el monasterio de San Saba, Jerusalén, escribiendo considerablemente sobre esto y argumentando que el Padre era solo la causa del Hijo, viene Juan Damasceno o Juan de Damasco desde San Saba, es un monasterio en Jerusalén, entre los años 770-75, en fin. Y decía que el Padre, en esencia, el Padre era primero y luego el Hijo fue creado, y esto sin implicar una venida anterior en el tiempo, exhibiendo una superioridad a la naturaleza. Para Juan Damasceno o de Damasco, mayor simplemente significa que el Hijo fue engendrado por el Padre y no al revés. Tales argumentos antiguos en los primeros siglos, hasta inclusive nuestros días, insinúan el debate más extenso dentro de ellos con respecto a la humanidad y la divinidad de Cristo. La comprensión variable de Dios puede haber traído o roto en este pasaje las Escrituras en Juan 14 con la simple expresión de Jesús, que levanta un gran reto, que vuelvo a repetir, pudo haber traído un reto o inclusive desmoronado la idea, el discernimiento, las suposiciones y los argumentos teológicos de la época hasta nuestros días, siglos después, por la simple palabra de que Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Ahora yo supongo que todos estamos de acuerdo en que no separemos realmente a nuestra propia iniciativa los entendimientos bíblicos, sino que veamos el texto bíblico. El asunto está en que después de casi 2000 años nosotros ya cuando venimos a leer la Escritura, ya venimos con nuestras presuposiciones y entendimientos y queremos leer en donde leemos lo que ya nosotros hemos entendido, pero pienso que Dios nos puede dar la guía a través de su Espíritu, obviamente, y eso es lo que buscamos. Pero yo supongo que todos estamos de acuerdo en que no esperamos llegar a ningún destino final sobre nuestra comprensión de Dios mientras vivamos de este lado del cielo o en nuestra jornada terrenal, digamos. En los años de estudio académico, todo erudito bíblico ha experimentado que Dios siempre trasciende, va más allá del alcance de las explicaciones lingüísticas humanas. Para mí este solo hecho me motiva más allá de cualquier sistema religioso que pretenda poseer la verdad de Dios en un sentido final o absoluto, como muchas veces lo hemos escuchado de muchos entendimientos. Las declaraciones proposicionales nunca pueden capturar la verdad eterna. Vuelvo a repetir, las declaraciones proposicionales humanas se propone lo que
se entiende, en fin, nunca pueden capturar la verdad eterna, en su totalidad al menos. Por lo tanto, existe el mito en nuestras doctrinas. Mito es algo que trata de describir algo que es casi imposible describir a través de nuestro lenguaje humano. Cada vez que se explica una poderosa experiencia divina y atemporal, la verdad de esa experiencia se captura dentro del lenguaje, el nivel de conocimiento y la visión del mundo de la persona que lo explica. Tenemos, por ejemplo, un pasaje en la Escritura de muchos que existen a través de los evangelios y las epístolas. El pasaje de Marcos capítulo 9, ustedes lo han leído, la transfiguración de Jesús. Entre los versículos 12 al 13 del capítulo 9 de Marcos. Ahora, suficiente con decir esto de esta porción, de esta narración, para tratar de explicar lo que Mateo, Juan y Jacobo vieron en el monte de la transfiguración. El escritor, el escriba, la persona que escribe el evangelio, nos dice que Jesús experimentó una metamorfosis, o sea, en español metamorfosis, y hace referencia esta palabra a la mutación, la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Esta misma palabra es usada en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, donde dice, transformaos a través, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que nuestra percepción venga a tener una metamorfosis en cuanto a nuestro entendimiento de la divinidad. Pero en esencia, esta es una palabra terrenal. En lo terrenal, esta palabra se conoce solo en los campos de biología y geología. El proceso de las mariposas, por ejemplo, proceso de algunas especies, los campos, las rocas, cómo va esto cambiando a través del tiempo. Y en esencia existe entonces la palabra que Dios a través de Cristo expuso aquí, y nuestro interés es entender esto. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo a través de esta conversación con sus discípulos? Porque esto viene a todos. Allá en el capítulo Juan 17, ora por todos los que han de creer aún en mí por la palabra de ellos. Y esta oración del capítulo 17 de Juan se transporta, trasciende a través de los siglos a nuestros días, porque Jesús nos incluyó en esta oración. Pero en ese sentido, estas fueron las luchas humanas, aún de aquellos que recibieron este entendimiento. Veamos, ustedes se darán cuenta, y en algunas ocasiones, las cartas del apóstol Pablo, 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, y 2 de Corintios también, inclusive. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó. O sea, son cosas extrañas al ser humano, ni han subido en el corazón del hombre. El corazón es la mente, el entendimiento del ser humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vean ustedes, está en esencia fundamentado en el amar, que esto es lo que Jesús está explicando en estos versículos del capítulo 14. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles, y él dice, yo conozco a un ser humano, a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, su experiencia no sabe si fue dentro, fue transportado, fue, en otras palabras, como muchas veces se escribe, arrebatado, llevado a otro lugar. Fue arrebatado al paraíso, dice él, donde oyó palabras inefables que no le es dado al ser humano expresar. O sea,
No hay lenguaje para estas experiencias. ¿Y qué es esto lo que nos está comunicando a nosotros? Que la única manera de conocer a Dios es a través de una entrega, una relación íntima de aprobación total, que es lo que quiere decir ginosco en la palabra bíblica, de conocer. De modo que, a pesar de la comprensión humana limitada de lo eterno, de lo trascendiente, de lo que va más allá de nuestras capacidades, Dios preordenó una comunión completa entre el ser humano y la divinidad, el Creador. Esta reflexión que hemos leído aquí, del versículo 23 al versículo 29, tocará tres de los desafíos que surgen en la lectura de estos versículos, en las palabras de Jesús. Primero, la promesa de Jesús del Espíritu Santo. El consejero, en Juan 14. El consolador, versículo 16. El que nos hará recordar todo acerca de Jesús, a final de este versículo 26. Jesús puede ver en el momento en que le dice a los discípulos y les está explicando que vendrá lo que vendrá. Jesús puede ver lo que los discípulos no pueden ver o entender. Porque si ustedes se dan cuenta a través desde el capítulo 13, versículo del 31 en adelante, versículo 36, Pedro le hace la pregunta, ¿a dónde vas? Que no podemos seguirte. Claro que te seguiré. Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Ups. Entonces, en este caso, Jesús, en el capítulo 14, habla del Espíritu Santo. Jesús puede entender, puede ver, puede discernir más allá de lo que los discípulos pueden. Y mientras que espera el momento en que finalmente lo entiendan a Él, Jesús les dice a sus seguidores que está a punto de partir y les da la noticia de que van a recibir un maestro que aclarará todo lo que permanece oculto y recordará, les dice, por lo tanto creerán. Y eso es todo el propósito, el plan redentivo de Dios desde el texto de Génesis. Y recordarán y creerán. Entonces, ellos le escuchan y sin embargo, su recordar en los discípulos, que es el impacto del Consolador, no solo es por la acción de recibir el Espíritu de parte de los discípulos, estar dispuestos a fluir a través del Espíritu Santo, sino a través de un consejero. Eso es lo que en esencia les está diciendo Jesús a los discípulos, que les enseñará todo. En otras palabras, déjenme parafrasearlo si pudiera, todo en el tiempo de Dios. Todo en el tiempo de Dios. Por eso hay tal escritura como dice, está quietos y conocer que soy Dios. Les enseñará todo. Y yo me imagino que los discípulos tenían una avalancha de preguntas. Por ejemplo, ¿el Espíritu imparte un nuevo conocimiento de Jesús o simplemente aclara lo que ya se sabe? Para los discípulos que hasta en este momento todavía no lo habían entendido. Y esto, si ustedes recordarán, lo anotan y lo recuerdan, es el fundamento de todos los evangelios que a pesar de su ministerio no lo entendieron. Y por eso es que todos salieron corriendo, uno lo negó, otro lo entregó y todos salieron en su propia dirección, tratando de rescatar su vida porque no lo entendieron. Entonces, las preguntas continúan para ellos. Esta completa revelación de Dios en Jesucristo crucificado y resucitado, en este caso después ellos empezaron a recibir entendimiento,
La pregunta para ellos aún, ¿hay más por revelar de Cristo hoy? Y para nosotros también. ¿Cómo se relaciona eso más con el Jesús de la historia? Esta última pregunta es fundamental y básica. Esta pregunta permanece aún. ¿Cómo se relaciona esto que Jesús dice con el Jesús de la historia? Porque en nuestros días, la escolástica, los eruditos bíblicos, las personas que conocen al revés y al derecho el lenguaje bíblico, aún están tratando de entender el Jesús de Nazaret, el Jesús de la historia, el Mesías, dentro del contexto judío, como dentro del contexto cristiano. Ahora, el segundo reto que esta porción nos levanta es que surge de la declaración de Jesús de que va al Padre. Ese es el segundo reto, junto con la noticia de la venida del Espíritu Santo. Y esta declaración preparó el camino, históricamente, para la doctrina de la Trinidad. Todos empezaron a tratar de entender esto en toda la capacidad intelectual humana, y entonces tenemos pues una doctrina. Su anuncio de la morada tanto del Padre como de sí mismo. Entonces, que está en 14, versículo 23, a la pregunta de Judas, no el Iscariote, su anuncio de la morada tanto del Padre como de sí mismo en la comunidad de creyentes a través del Espíritu parece un principio de justificación a la trayectoria hacia la Trinidad. Pero al mismo tiempo, vean ustedes, en el versículo 28, el Padre mayor es que yo. Al mismo tiempo, el pasaje contiene un desafío a la doctrina trinitaria, y hasta nuestros días presentes la pregunta persiste. Para nosotros, en nuestra reflexión, nos hacemos la pregunta, ¿qué fue en esencia lo que dijo Jesús? Parece que sutilmente, de una manera indirecta, está hablando de un Dios de Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esta manera en la que Dios, a través de su plan redentivo, va a impactar a la humanidad y al mundo y a la naturaleza y en todo el universo en ese sentido. Primeramente, nosotros entonces tenemos que ver el texto. Veamos el texto. Si ustedes lo leen detenidamente, el texto nos indica que el uso de Jesús de la palabra Padre en estos versículos que hemos leído no tiene que ver con el género, tiene que ver con la relación de Dios creador y un hijo, alguien que fue engendrado en la plena imagen de Dios como un ser humano, Jesús de Nazaret. Tiene que ver con la relación, que ese es el corazón, en esencia, de el mensaje de los evangelios y las epístolas, la relación con el ser humano. Eso es lo que Dios está más interesado, no cómo se disecta en el laboratorio, en el microscopio, y se desmorona la esencia de la divinidad. No tiene que ver con ninguna otra cosa más que la relación. Vean ustedes, estas palabras de Jesús, en primer lugar, son la respuesta a una pregunta. Volvamos de nuevo al versículo anterior. La pregunta es, en esencia, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y esto es muy importante porque parece indicarnos que Judas, no el Iscariote, tenía en su mente los engranes de su intelecto humano. Estaban tratando de entender cómo está esto.
Si ellos están en el contexto de la última cena, ellos son sus seguidores de Jesús, aun cuando puede haber otros, quizás, a los que él ministró a través de los 3 años de ministerio, y sin embargo, la gran mayoría quizá fueron los que proclamaron crucifícale, crucifícale, y tomará lugar unas horas después, ya que ellos iban al huerto de Getsemaní después de esta conversación. Y la pregunta era esa. Pero para mí, en lo personal, observar esta interacción entre Jesús y sus discípulos es muy tranquilizador al reconocer la apertura del Señor a las preguntas. Jesús trata de responder. Está bien, pienso yo, que la iglesia sea una comunidad de preguntas, pero a la vez debe de ser como responsable moral, espiritual, por las almas a quien ministra una comunidad de respuestas. Porque Dios no quiere que permanezcamos ignorantes. Dios quiere hijos con entendimiento, pero por esa razón nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado su promesa de su fidelidad de estar siempre con nosotros. Pero recordemos siempre esto. ¿Cuál es el motivo del corazón en buscar ciertas aclaraciones? Porque Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos, en el momento en que nos lo revela. La palabra Padre, entonces, se usa para representar la relación de la divinidad. En esencia, Dios, creador, obrando en Dios, en la esencia de Jesús de Nazaret como el ungido, movido al ministerio por el cual fue creado. Y esta relación dentro de la divinidad está caracterizada de acuerdo a las palabras de Jesús. Vean ustedes todos estos versículos del 23 al 28 a menos. La esencia de esta relación de Jesús está caracterizada por el amor. En Juan capítulo 14, versículo 23, que nosotros ya hemos leído y hemos hecho referencia, empieza ahí a describir esta relación. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Es una interacción del amor divino y vendremos a él y haremos morada con él o ella, haremos morada en el ser humano. Provisión, entonces es amor primeramente. Segundo es provisión, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dios va a proveer todo lo necesario, toda nuestra fuente del discernimiento de todo es Dios mismo, que nos revela a nuestro ser para capacitarnos a llevar a cabo un propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Él os enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, paremos un poco en esto. Él nos enseñará todas las cosas. ¿Para qué? Para que andemos ahí muy arrogantes diciéndole al mundo que están en error y que están condenados. Mucho del ministerio cristiano es de condenación y eso no es de Dios. Ya todos sabemos que estamos en una lucha terrible en nuestra jornada terrenal. Hay conflictos, quebrantamientos, sí hay bendiciones, hay abundancia, a veces hay escasez, a veces tenemos lugares muy apacibles, muy hermosos, como está en la montaña, como están los pastos verdes del Salmo 23, pero también tenemos el valle de sombra y de muerte. Lo que el ser humano desea es esperanza, un mensaje de esperanza que ellos pueden participar también. Y esto lo voy a hacer énfasis en un momento. Y nos va a recordar todo lo que Jesús nos los ha dicho a través de esta palabra, que en realidad nos está diciendo Jesús. Y sobre todo, amor, provisión y bienvenida. Si me amáis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre. Es porque el Padre es mayor que yo. En otras palabras,
Esa es toda la obra de redención de Dios para el ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que el mundo empiece a conocer el amor de Dios y empezamos a reciprocar ese amor a Dios y a nuestros semejantes, son los dos más grandes mandamientos. Porque Dios va a proveerlo todo, provisión, Él va a proveer el Espíritu Santo, y Dios nos recibe, no importa, nos recibe. Porque Dios quiere reconciliación. La palabra reconciliación toma un estudio largo y extenso, en fin, que no en este momento, pero esa es la realidad. La palabra Padre, entonces, en este contexto del capítulo 14 de Juan, es por que Jesús está tratando de explicar a Judas, no al Iscariote, en qué manera se va a manifestar Dios. Y en esencia está basada en la relación no solamente de Jesús de Nazaret, sino de todos nosotros con Dios, el Creador. A través del amor primero, a través de la provisión y a través de la bienvenida de Dios a todo ser humano. De tal manera que Jesús le responde contrastando el mundo con los que guardan y los que no guardan la palabra basada en el amor. Vean ustedes en el capítulo 14 que ya hemos indicado, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada. Ahí está la morada, con él, con ella. Pero el que no me ama, no importa que tanto testifica, canta y dice que Dios es maravilloso y cuánta cosa, pero que no guarda mis palabras, quiere decir que no ama. Porque el amor no es un bonito sentir, no es una emoción, es una convicción. O sea, lo que es justo, ser fiel a Dios en todo. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Dios mismo me la ha entregado. Por lo tanto, el amor es la energía divina, la energía, la dinamita, como decir, recibiréis poder, dinamita, la energía, la dinamita, el poder de la fidelidad. Eso es el amor. La ausencia de amor sugiere que la ausencia de la relación que trae amor. Vuelvo a repetir, la ausencia de amor sugiere la ausencia de la relación que trae amor. ¿Dónde está el amor? Jesús y el Padre están en casa. Del amor que Jesús habla en estos versículos. Jesús y el Padre están en una armonía absoluta. Vean ustedes cómo Jesús lo explica. Vean ustedes el versículo 8. Ahora este es el discípulo, otro discípulo con preguntas, discípulo Felipe, y le dice a Jesús, porque Jesús está hablando de que Él es el camino, la verdad, la vida, no viene al Padre, sino por mí. Está hablando del Padre nuevamente ahí. Y entonces Felipe tiene una idea en su intelecto y les dice a Jesús, Señor, muéstranos el Padre, pues, ya que estás hablando tanto del Padre, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Jesús les sorprende a todos los discípulos cuando les dice así, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estas palabras en esencia nos hablan de qué unidad hay entre Dios el Creador, Jesús de Nazaret el Cristo, el Mesías. Esta es la realidad a la que Jesús les está hablando a ellos, en la que ellos ahora son invitados por Jesús, las palabras de Jesús, a venir a participar. Es una realidad en la que Jesús ha vivido todos sus años de ministerio. Mi bebida y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros decimos eso, genuinamente, profundamente y genuinamente,
Cuando hay hambre espiritual, yo lo he dicho muchas veces, cuando uno se alimenta espiritualmente, es al revés que en lo natural, le da más hambre tiene de recibir. Y cuando uno no se alimenta y deja las cosas por un lado, menos hambre le da. Y en lo natural es al revés. Si uno no come, le da hambre. Si uno come, se le quita el hambre. El que me ha visto a mí, ha visto al Creador. ¿En qué sentido? Esa es la realidad por la que Jesús ha vivido y la que Jesús ora en su oración del capítulo 17, al final de su discurso. Al final de la entrega de las palabras de Jesús a los discípulos. Y estos versículos de aquí, de Juan 14, anticipan la oración de Jesús. Vean ustedes, al menos dos partes. Capítulo 17 de Juan. Y esto es lo más impactante de todo esto. Que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado en unas cuantas horas e iba a ser puesto en un madero, en su mente solamente existe este motivo. Esto es hacer la voluntad de su Padre en esencia. Vean ustedes estos versículos del capítulo 17. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. En relación al versículo 9, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y en relación a las palabras de Jesús, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. El mundo no puede ver a Dios, pero lo puede ver a través de nuestra manera de vivir. Yo en ellos, tú en mí. Versículo 23, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Idénticamente, en otras palabras, cuando Jesús ahí en el capítulo 13 les ha dicho, amaos unos a otros como yo os he amado. Capítulo 15, la manera en la que yo os he amado es en la misma manera en la que Dios eterno, creador de todo, me ha amado a mí. Y lo vuelve a repetir en su oración. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta, en esencia, nos habla de una realidad a la que Dios nos invita a participar en Cristo Jesús. Pero si somos honestos unos con otros, no estamos ahí aún, estamos creciendo hacia ello. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos capacita y nos lleva en esa jornada hacia allá. El Espíritu Santo, en Juan capítulo 14, es descrito como un maestro, quien nos hará recordar. Ahora mi pregunta a nosotros para reflexionar es, ¿qué caracteriza a nuestros maestros favoritos? Si tuvimos algún maestro que impactó y hasta en cierta manera transformó nuestra vida en nuestros valores y principios, quizá un maestro muy favorito en la primaria, en la secundaria, en fin. ¿Qué caracteriza a nuestros maestros favoritos? ¿Recuerdan? Con mayor frecuencia, aquellos maestros que recordamos con mucho cariño son aquellos que establecieron, una relación afectuosa con nosotros, genuina, real. Una relación genuina en la que ellos expresaron su afecto, su cariño hacia nosotros. 2, ellos esperaban y vieron lo mejor en nosotros. Cuando uno no pensaba hacerlo mejor, ellos nos estimulaban, nos decían, yo sé que puedes hacerlo y yo sé que lo vas a hacer, y nos estimulaban y nos llevaban hacia adelante. Maestros así son verdaderamente maestros. Ahora, el Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestro compañero y nuestro consolador. Eso suena como alguien que espera y ve lo mejor en nosotros.
Nos recuerda, versículo 26, al final, nos recordará todo lo que yo os he dicho, nos recuerda quién es Jesús. Y por esa razón mantiene y continúa la llama en nuestro corazón de nuestro amor por Dios en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, entonces, en estas palabras de Jesús, en relación a lo que antes hemos dicho, abre una grieta en la pared de un edificio teológico para el cual es un cimiento la Trinidad. Para bien o para mal, la extensión y la manera en la que se desarrolla la narración en el capítulo 14 de Juan no continúa ni contiene ninguna explicación, inclusive no hay preguntas ni de los discípulos que ellos podrían haber dicho en ese momento: Señor, ¿qué quieres decir con el Padre es mayor que tú? Para que Jesús les responda a esta pregunta. Pero en esencia ese no era el corazón del mensaje de Jesús. Eso no era. Veamos un tercer desafío de esta narración. Un tercer desafío surge de la pregunta de la palabra otro Judas en el versículo 22. Ustedes se darán cuenta. Justo antes de nuestra lectura, Judas el Iscariote, o Judas no el Iscariote, le hace una pregunta a Jesús, capítulo 14, versículo 22. Y le pregunta a Jesús: ¿cómo es que no te manifestarás al mundo? Porque pues, obviamente ellos esperarían que Jesús se manifieste al mundo para que todos sepan, obviamente. Esa es la razón de nuestro testimonio. Y algo que ustedes lo tienen ahí en el capítulo 14, versículo 22, las palabras de Judas, algo que es un gran misterio, solamente Dios lo conoce. Y quizás sea la razón por la cual en capítulo 13 de Primera de Corintios nos dice: entonces veremos cómo fuimos conocidos. O sea, el apóstol Pablo lo menciona en otra ocasión. Ahora que sois amados por Dios o conocidos por Dios, Dios nos revela quiénes somos en verdad. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es el propósito por el cual somos seres humanos? Pero esta pregunta levanta una serie de preguntas, quizá en nuestra mente, en el apóstol Judas, que no el Iscariote en ese caso. ¿Por qué solo los seguidores de Cristo lo ven por quien Él es? Y los seres humanos, otros seres humanos, no lo ven por lo que es. Los versos seleccionados en esta narración están enmarcados por esta pregunta. Para Judas, no el Iscariote, como para nosotros, es muy importante saber por qué a través de la historia de los siglos mucha gente no vieron a Jesús como lo que es. No lo entendieron. Y esto ha rodeado la historia del cristianismo a través de los siglos. Judas, no el Iscariote, parece sentir que Jesús está escogiendo no manifestarse al mundo y solamente a ellos. Pero la respuesta de Jesús, si nos damos cuenta detenidamente, el que no me ama no guarda mis palabras. Abre la pregunta de par en par. Jesús lo regresa al tema de su mensaje en explicarle los siguientes versículos que hemos leído. Y en esencia, la pregunta aún en los discípulos, quizás en aquel momento de escuchar las palabras de Jesús, ¿es el amor humano por Dios una elección? ¿Que acaso algunos pueden amar como Dios espera y algunos otros no?
¿Por qué algunos aman a Dios y otros no? Es la pregunta. O simplemente no lo perciben. ¿Lo haría así un Dios amoroso para todo el ser humano? Para los primeros cristianos que enfrentaban la persecución en los primer siglo sobre todo, el problema seguramente era mucho mayor, más que teórico, más que un entendimiento doctrinal, más que Dios es así, así. Eso significaba su vida misma, porque sus detractores inclusive se preguntarían ellos mismos, porque sus familias o algunos que venían en contra de ellos podrían no comprender y compartir su fe si esta es la esencia del Dios de todo el universo. El dilema tiene el filo muy agudo de una espada. La pregunta de quién, por qué algunos pueden ver y otros no, por qué algunos creen y otros no, otros rechazan de una manera muy ferviente, muy intensa. Esto ha enfrentado a personas de fe en muchas épocas y en muchos lugares. Esto ha sido causa de guerras internacionales entre diferentes creencias. El cristianismo y el judaísmo inclusive ha sido causa por la cual vino la persecución de los judíos a través de Hitler, por el entendimiento de lo que se dedujo en esto a través de las páginas del Nuevo Testamento. Si pocos cristianos posmodernos se preocupan por la relativa grandeza o el ser de las tres personas de Dios, que en realidad no es la motivación principal de muchos de los que hemos creído, este nido de cuestiones continúa convirtiéndose en una obsesión teológica para otras personas, creyentes y no creyentes inclusive, y el debate continúa. En la posmodernidad en la que vivimos, la lucha sobre qué unos creen y otros no ha tomado un giro intelectual. Y en nuestros días, los escépticos, las personas que cuestionan, han afirmado que todas las afirmaciones religiosas están vacías porque no pueden no pueden ser examinadas, digamos, públicamente, para que todos sepan, para que todos se den cuenta. La pregunta se ha planteado en varias formas y muchos que levantan estos retos a la fe cristiana, ¿tiene sentido el lenguaje religioso si solo tiene sentido para unos seguidores o para los seguidores de aquella creencia? ¿Es la verdad privada realmente la verdad absoluta? El repetido desafío de los críticos seculares ha dominado parte de la teología. Esta crítica secular ha impactado tremendamente los debates teológicos de nuestros días. La honestidad obliga a nuestra generación a reconocer con el otro Judas el aparente ocultamiento de Dios y la dolorosa división ocasionada muy seguido por la misma fe, por la misma creencia. De alguna manera, las palabras de Jesús parecen aumentar la tensión, sobre todo al final del versículo 28, el Padre mayor es que yo. La curiosidad se convierte en distracción en el ser humano y eso es lo que ha pasado desde lo que antes hemos mencionado, desde el huerto de Génesis capítulo 3. Y la pregunta final para nosotros en examinar este texto es, ¿cuál es el punto principal de Jesús en decir todo esto? Ya hemos dicho que en el discurso de Jesús se puede entender todo esto y puede ser un riesgo también que la misma escritura nos lleve a terminar en la tangente al tratar de interpretar, porque muchas veces venimos con ya nuestras presuposiciones de lo que la escritura es.
Sin embargo, Jesús ofrece otro punto de partida diferente a todas estas discusiones. Jesús insiste que sus seguidores comiencen a vivir el amor de Dios, dice él. ¿Cómo? Guardando mis palabras, dice él, porque son las palabras del que me envió. Ahí está la esencia de este mensaje del capítulo 14. Asegurándonos que en última instancia no proviene solo de Jesús, sino de quien lo envió. La lucha con cómo hablar comprensivamente con otros acerca de las creencias no debe distraernos del asunto de la práctica de la fe encarnada. Jesús asegura que la fidelidad en la acción humana conducirá a una experiencia de primera mano en estas palabras del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Una experiencia absoluta de la presencia divina que mora en nosotros, para la cual hemos sido creados. Tenemos que empezar por seguir el camino de Cristo. Eso es todo. Ese es el principio. ¿Y cuál es el camino de Cristo aquí en estos versículos? Amar. Como Dios nos ha amado. Dios nos da esa capacidad. Dios envía a su Espíritu Santo. Podemos invitar a otros a probar ese camino práctico e íntimo. Y ustedes recordarán en las narraciones del Evangelio que nos dicen cuando Jesús pasó por el tributo de los impuestos, pasó solamente por ahí y le dijo a Mateo, sígueme. Y a cuantos más les dijo, sígueme. El camino para conocer a Dios es vivir las palabras de Jesús. Es vivir la realidad que a su vez, con la ayuda del Espíritu, llevan a una experiencia viva del amor de Jesús y de quien le envió. Vivir esto en plenitud es decirle al mundo, sígueme como Jesús lo hizo con los discípulos, pero hacerlo en una experiencia viva, real, que el mundo puede ver a través de la vida de aquel que cree. Y es luz y es sal de todo su contexto terrenal, de toda la tierra. En ausencia de un Cristo, digamos, físicamente presente, nuestra práctica, lo que dice el apóstol Pablo, diaria, como un ejemplo de lo que Jesús vivió en su ministerio terrenal. Nuestra práctica diaria de la realidad a la que Jesús invitó a sus discípulos a vivir y ahora nos invita a nosotros. Esto a través de la guía del Espíritu Santo es el camino para conocer a Dios, viviendo las palabras de Jesús, que fueron dadas a Él por el Dios de toda la creación. Y esto nos lleva a una experiencia viva del amor de Jesús y de quien lo envió. Y hace una realidad de la palabra de Jesús en el capítulo 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Por lo tanto, en ausencia de un Cristo físicamente presente, dice el apóstol Pablo, y si una vez le conocimos en la carne, ya no le conocemos más así. Ahora le conocemos más en nuestro interior como la morada del templo del Espíritu de Dios, Cristo, el Dios creador del universo, todo lo que es la obra del Espíritu Santo, todo lo que es Dios, en la manera en la que Dios se ha manifestado para realizar un plan redentivo para gentil como judío, gentil las naciones, todo el ser humano como el judío. En ausencia, entonces, de un Cristo físicamente presente, nuestra práctica diaria hace real la presencia viva del amor de Dios.
Amor en acción es el camino para experimentar la morada llena de la gracia del amor de Dios. Dios no está interesado en que se le disecte en el experimento intelectual de un laboratorio para saber quién es la divinidad. Amor en acción es el camino para experimentar la morada llena de la gracia del amor, vuelvo a repetir. El amor en acción es lo más cercano que llegamos a la evidencia de que Dios es real aquí en la tierra y nos ha tocado en Cristo Jesús. El problema de que porque unos creen, otros no, ¿cómo está eso de la Trinidad? Explícame una cosa u otra, y nuestras discusiones teológicas depende del propósito por el que se lleven a cabo. Si es para traer entendimiento, bueno, pero si es solamente para alimentar un ego arrogante, absolutamente inevitable que no. Pero estos conflictos seguirán en el ser humano. ¿Por qué unos y otros no? Todo esto seguirá sin resolver. Sin embargo, el primer paso, de acuerdo a nuestra reflexión de esta porción del capítulo Juan 14, base, fundamento para lo que va a escribir Juan en Revelaciones, capítulo 21, capítulo 22, ustedes pueden ver estos otros videos anteriores. El primer paso para comprometerse no es la teoría, sino la práctica. No las discusiones, sino el amor divino apasionado, de acuerdo aquí. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Les invito a venir en oración ahora. Eterno Dios, creador de todo lo que existe. Eterno Dios, Dios de reconciliación. Dios de compañerismo, Dios de beneficio maravilloso en toda la creación. Con los propósitos más nobles de tu corazón, venimos a ti confiando en ti, oh Dios. La comunión que Jesús el Cristo tuvo y tiene contigo, oh Dios. Esa misma comunión que tú has querido traer, hacer una realidad en el corazón nuestro, oh Dios. Ahora aquí, oh Dios Santo, como tu cuerpo en Cristo, entramos a esta comunión, este compañerismo de una mente en Cristo, una koinonía, una comunión contigo, Creador, contigo, Dios eterno, y con unos y otros en tu vida y en tu amor. Estas son las buenas nuevas para los que aún no han experimentado esto, oh Dios. A toda la gente, concédenos, oh Dios, fluir para traer este gran don de venir a despertar, a nacer a esta comunión contigo, oh Dios, y unos con otros. Porque el ser humano desea esto, tiene hambre de ti, oh Dios. Cuando leemos en las epístolas que ahora estamos en Cristo, es estar en esta nueva comunión, oh Dios. Y a través de la guía santa de tu Santo Espíritu, esta comunión es tu don, oh Dios, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a vivirla. Ayúdanos, oh Dios, a experimentarla. Porque esta gran comunión, participación en Cristo crucificado,
resucitado, ahora vivo entre nosotros, es parte de la naturaleza de cada uno de nosotros, el compromiso que tenemos y la misión que tenemos como iglesia para compartir, oh Dios, aún en nuestros estragos, en nuestra vida humana aquí en la tierra y a veces en nuestros sufrimientos, partícipes con todo el resto de la humanidad, oh Dios. Ahora, oh Dios, pedimos por nuestros seres amados y todos aquellos que necesitan de ti, oh Dios, necesitan de tu restauración, de tu toque, de tu despertar, que vengan al gozo pleno, genuino, de nueva vida, aquí y ahora, con la plena confianza y la anticipación, la esperanza de continuar hacia una plenitud de la comunión de la vida tuya, oh Dios, creador de todo, en Cristo Jesús. Así lo pedimos, así esperamos en ti, oh Dios, en Cristo Jesús. Bendiciones, paz, salud, todos los beneficios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Que sean todos y cada uno de nosotros partícipes de ello y vivamos los mejores días aún por venir, porque Dios siempre tiene lo mejor. Y aún continuemos una eternidad participando de ello. Le pedimos esto a cada uno de ustedes y continuemos todos y cada uno de nosotros en oración. Que Dios nos dé paz, salud y bendiciones juntos en Cristo Jesús. Amén.